días, porque todavía no hemos comido. Vamos a ver si somos ágiles y nos vamos a comer pronto. Bueno, todos los ponentes que han enterado antes que yo han contado cosas muy interesantes, muy verdaderas, muy potentes. Y la intención de esta ponencia era ver efectivamente todas esas cosas que son tan interesantes, tan potentes, Voy a intentar demostrar que no es nuevo, que realmente la orientación de gestión de servicio, toda la parte de agilidad y sobre todo lo que es DevOps no es tan nuevo. Por lo tanto, bueno, primero os voy a hacer una pregunta. Cuando hablamos de DevOps y de ITIL, de Agile y Waterfall, sobre todo DevOps e ITIL, ¿no? Muchas veces, en formaciones o consultoría, aparecen bipolaridades. Es como si tú eres de DevOps o eres de ITIL, eres del Madrid o eres del Barça. Y si eres de una cosa no puedes ser de la otra. Aquí te os dejo una pregunta. ¿Son compatibles los elementos? Estamos hablando de equipos. Estamos hablando de equipos, estos son equipos. ¿Son compatibles los elementos funcionales de estos equipos? ¿Son integrables? ¿Integrables? Vamos a dejar esta pregunta, la vamos a dejar aquí. La vamos a responder al final de la ponencia. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver primero de todo, ¿por qué se me ocurriría a mí integrar DevOps e ITSM, DevOps e ITIL? Primero, ¿por qué? Segundo, bueno, si logro convenceros de un por qué, vamos a ver cómo. Vamos a dar 3 posibles enfoques generales de los cuales pueden derivar subenfoques, de los cuales pueden derivar nuevas ideas. Vamos a acabar con una serie de conclusiones, ¿no? Pues entonces, allá vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder responder al por qué yo quiero integrar 2 cosas, primero tengo que ver qué es cada cosa. ¿Por qué ITIL? Antes nos hablaba Xavi de que, vale, muy bien, la innovación está muy bien, pero seguimos estando en un terreno de juego. Nuestro equipo está dentro de un perímetro llamado servicio. Quien más que menos tiene sus contratos, sigue teniendo sus SLAs o como mínimo sus colaboraciones. Necesitamos unos resultados. Y toda la parte de gestión de servicio lo que nos da son unas reglas, un reglamento. ¿Qué podemos o qué debemos hacer? ¿Qué no podemos? ¿Qué no deberíamos hacer? ¿No? Sobre todo ya cuando nos metemos en terrenos normativos tipo ISO 20000, que sigue siendo gestión de servicio, ¿no? Digamos que el libro del ITIL es el que nos dice las reglas del juego son estas. El balón no se debería poder tocar con la mano. ¿Por qué? Porque estamos jugando al fútbol, estamos gestionando servicio. Cuando juguemos al baloncesto, cuando estemos haciendo la cosa, podremos tocar el balón con la mano. ¿Qué nos aporta ITIL? Bueno, clásicamente la idea de ITIL es una idea de estabilidad, una idea de control de nuestros servicios, de nuestra infraestructura y una idea de eficiencia en el uso de los recursos. Utilizamos los recursos eficientemente. Bueno, esto probablemente sea una de las causas en las cuales la malinterpretación de la gestión del servicio, la malinterpretación del ITIL, ha dado consecuencias extremas como pueden ser la generación de silos en nombre de la utilización de recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, llevando la estabilidad y el control al extremo, los equipos que son amarrateguis. Empiezo a hacer defensas, bueno, cuando menos violentas. Creo muros, el famoso muro, los devs y los sols. No, esto si funciona no se toca. A unos equipos, a los delanteros les decimos que marquen goles, pero a los defensas les decimos que no nos marquen. Si funciona, no lo toques. Bueno, si tantos problemas me da el ITIL, realmente pues sería tan fácil como, venga, lo borramos de la faz de la Tierra. ¿Puedo yo vivir sin ITSM? ¿Puedo yo vivir sin el control y la estabilidad de los servicios? Pues hombre, teniendo en cuenta que los paradigmas de mercado, porque esto es un paradigma de negocio, no es un paradigma tecnológico, lo que pasa es que la tecnología lo ha habilitado. Es un paradigma de negocio que everything as a service. Y fijaros hasta dónde llega que la plataforma, el dato, va a ser un servicio, está siendo un servicio. El software as a service fue de las primeras. Por tanto, si el paradigma de negocio va hacia acá por una cuestión de economía de escala, no parece muy inteligente decir everything as a service, quitamos el service management. Pero esto plantea retos. Realmente, el camino realmente hacia el X as a service plantea retos, porque ese X as a service no se va a producir de cualquier manera. Seguimos necesitando cada vez más una adaptación. El negocio tiene que adaptarse a un mercado cambiante, por lo tanto el IT tiene que adaptarse a un negocio cambiante. Esto significa que IT, y en este caso más concreto operaciones, tiene que cambiar su mentalidad, aparte del cambio cultural, de controlar
infraestructuras mediante aprovisionamiento por petición, el famoso ticket. Quiero darme un ticket. El ticket es todopoderoso en las empresas para las operaciones. Pasamos a un modelo de aprovisionamiento dinámico. Ya no son las personas las que piden como tal, está pidiendo el negocio, y la construcción ágil nos va a permitir responder de una manera, bueno, relativamente rápida, como mínimo flexible y adaptable al negocio, pero la operación no puede ser el muro, no puede ser la barrera para que no nos metan el gol. Aprovisionamiento dinámico, la aplicación es la que va a pedir recursos, sobre todo en tiempo de despliegue, pero manteniendo infraestructura y control, estabilidad y control. No podemos hacerlo a las bravas. Bueno, vamos a hablar por qué DevOps. ¿Por qué quiero DevOps? Bueno, DevOps, que en principio toma las mejores prácticas de cada casa, sobre todo del Lean. Yo soy de los que digo que con Lean empezó todo, realmente. Todo lo demás viene de ahí, incluso el propio ITIL. Todo lo demás viene de ahí. DevOps nos da terreno para, efectivamente, se dice mucho, romper el muro, la barrera entre desarrollo y operaciones, comunicación. Dar rienda suelta a la innovación y a la creatividad y a la experimentación. Muy bien. Tenemos entonces que DevOps nos da flexibilidad. DevOps nos da... Esta se me ha ido... Disculpadme. Flexibilidad en términos de time to market. Soy flexible en tanto en cuanto yo soy capaz de reajustar y readaptar mis sistemas a una demanda cambiante. Esa demanda no es ya en cantidad, es en tipología. Ya no va a ser predecible no solamente cuánto nos van a pedir de servicio, sino qué tipo de servicio nos van a pedir. Y estos cambios se aceleran exponencialmente. Un paradigma, un modelo de negocio podía durar años, ahora es posible que no aguante ni meses en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, time to market. ¿Por qué quiero el time to market? Pero también, ¿por qué? Porque nos da un espacio, mis compañeros ponentes antes lo han mencionado, necesitamos un espacio, una holgura de experimentación, adaptación y aprendizaje. Aprendizaje del sistema, aprendizaje del equipo y compartir esas lecciones aprendidas. Solamente a través del aprendizaje se puede habilitar la mejora continua. Y lo más importante de DevOps, cuando a mí me dicen, no, DevOps, herramientas, DevOps no son herramientas, DevOps no es tecnología, se apoya en, pero no es tecnología, ni siquiera es metodología. DevOps es un modelo de relación humana para resolver un problema de comunicación humano. Hay veces que yo cuando inicio un curso de DevOps, claro, los cursos pues tienen, claro, una materia que dar para que realmente conozcamos realmente de qué va esto. Pero yo podría resumir un curso de DevOps con la siguiente frase: hablaos. Se acabó el curso. Ahora bien, ¿qué ocurre con DevOps? Xavi nos había comentado, insisto, el terreno de cuidado. Tenemos un perímetro, las reglas del juego siguen estando ahí, porque uno de los peligros que tienen mis compañeros de IT, yo soy ingeniero y por lo tanto también he cacharreado, y mola mucho cacharrear, muchas veces es la división entre, oye, el negocio existe porque IT hace cosas, o IT existe porque hay un negocio que hace cosas y necesita de un IT. Porque muchas veces la gente de IT dice, mira cómo mola, mira lo que hemos hecho, ¿y esto para qué sirve? No sé, pero ¿a qué mola? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Podemos llegar incluso a violar las reglas del juego. A mí esto del compliance, a mí esto de la seguridad, a mí esto del QA... No. Lo importante es sacar músculo tecnológico. Entonces, claro, ¿a qué mola tener un terreno de juego hexagonal? Ya, chaval, pero estamos jugando al fútbol, 105 por 60. 2 porterías, no 3. Y dentro de esas 2 porterías y el 105 por 60 te voy a dejar innovar. Porque si no, alguien va a venir desde fuera, principalmente, sobre todo aquellos negocios que están más sujetos a control externo, auditoría, y las tarjetas rojas existen. Las tarjetas rojas en nuestro IT existen. Bueno, a este señor de aquí, yo que soy de Valladolid, lo sufrimos. Sus innovaciones descontroladas en la portería eran causa de goles. Con lo cual, cuidado con el terreno donde innovo. ¿Puedo vivir sin DevOps? Si el DevOps me puede generar estos desmanes, ¿puedo vivir sin él? Pues hombre, hemos visto que hay una tendencia de negocio, Everything as a Service, pero es que hay una tendencia tecnológica, Everything as a Code. Cuando Everything is Code, no me queda más remedio que tener también paradigmas de gestión de código. Pero no solamente eso, es que además ahí está la causa raíz. Van en paralelo casi, ¿no? Hay
un mercado demandante, creciente exponencialmente en la forma que cambia su forma de pedir. Esto se ha llamado omnicanalidad, entre otras cosas. Por lo tanto, los negocios, a quien más que menos, le pueden pillar fuera de juego. Ahí aparece la tarjeta roja, pero no por haber transgredido las reglas, sino por el hecho de haberse resistido a cumplirlas. Había retos en la parte ITSM, en la parte ITIL, a la hora de adaptarse a las nuevas situaciones de mercado, pero también las va a haber, en DevOps va a plantear también sus propios retos, y en este caso es triple, porque lo primero de todo, la falta de entendimiento, o mejor dicho, no hay una definición clara de lo que es DevOps. Así como Axelos tiene ITIL, el PMI tiene el PMP y nos dice lo que es ITIL, lo que nos dice lo que es PMP, DevOps es un movimiento, entre comillas, comunitario, dicen, ¿no? Por lo tanto, hay un compromiso del negocio a la hora de entender cómo ha de realizarse esa transformación, que va a ser distinta para cada negocio. Es decir, el compromiso del negocio está en ¿qué es DevOps para mí? Que no va a ser lo mismo de lo que es DevOps para el vecino. Esto vino también de los tiempos del Big Data y está ocurriendo con el DevOps. ¿Por qué quieres Big Data? Porque lo tiene aquel. ¿Tú qué sabes lo que tiene aquel? Tú tienes que saber por qué lo necesitas tú. Otro reto, la parte de desarrollo ha de salir de operaciones, tiene que salir de su zona de confort, pero desarrollo también. Ha de entender la infraestructura. ¿Por qué ahora la infraestructura es código? Y porque en la demanda dinámica que van a realizar las aplicaciones, los que deben habilitar los procesos, los que deben habilitar que las aplicaciones llamen a esos procesos de gestión de demanda dinámica son los desarrolladores de aplicaciones. Entonces, ¿por qué? Hemos visto que si todo es X as a Service y si el modelo de negocio es X as a Service y el modelo tecnológico es X as Code, no me queda más remedio que hacerlos convivir. Pero yo voy un paso más allá. Y es, ¿hasta qué punto son compatibles? Hasta el punto en el que realmente comparten principios y valores. Mis compañeros antes han hablado de una cuestión de principios y valores. Principios que, como vemos por aquí, pues bueno, estos son los principios que establece el modelo DASA. Hemos dicho que no hay DevOps es un movimiento cultural, aún así, tanto DASA como DevOps Institute intentan poner un poco de orden dentro de todo el movimiento comunitario. En concreto, DASA, la DevOps and Agile Skills Association, intenta ver qué habilidades, qué conocimientos han de recoger los integrantes de una organización que quiere trabajar con cultura DevOps. Y recalco la palabra cultura. Y te dice que tiene 6 principios. Estos 6 principios, el primero, Customer Centric Action. ¿Es acaso ese principio contraviene ITIL? El segundo principio, pensamiento sistémico, crear con el todo en la mente, es decir, que cada una de las piezas que hay en la organización, con o sin silos, pero que piensen que lo que está haciendo se integra en un todo, que sirven a un fin mayor. No, yo he hecho mi parte, el que venga detrás, claro, es que eso es muy peligroso. ITIL jamás dijo eso. ITIL nunca dijo que cada uno haga lo suyo y no se preocupe de lo del resto. Esto nos lleva a tener responsabilidad extremo a extremo. Claro, DevOps da un paso más allá y te dice la mejor manera de tener responsabilidad extremo a extremo de una cadena de valor es organizarnos alrededor de la cadena de valor, porque como sigamos en los hilos no os vais a hablar. Eso implica que los equipos tienen que ser cross-funcionales, tienen que contener todas las capacidades para poder adoptar cada una de las etapas por las que pasa su value stream. El pensamiento sistémico me lleva a que la mejora continua tiene que ser también sistémica, pensar en una mejora continua del todo para el todo, y quizás probablemente el principio más potente que DevOps aporta al ITSM, que es automatiza todo lo que puedas, porque la tecnología te lo permite, pero automatiza con control. Porque ponernos a automatizar sin realmente saber cuáles son los pasos por los que sigue nuestro proceso, que eso no es lo difícil es saber ¿y qué ocurre cuando falla el proceso? ¿Cómo recupero el control? Luego necesitamos primero el proceso, entenderlo bien y solamente en ese momento automatizamos y automatizamos todo lo posible. En principio, bueno, quizás probablemente este sea el principio que puede poner un poquito en jaque al ITIL. El resto son principios que ya estaban involucrados dentro del ITSM. Y es una cosa que voy a intentar demostrar ahora. Porque ahora, ¿cómo lo hago? Triplete. Vamos a ver 3 formas en las cuales podemos hacer esta integración. La primera,
Service Strategy. Bueno, el Service Strategy en ITIL nos hablaba de la alineación IT-negocio. Y sin embargo, en DevOps, dice muy bien, el primer modo, que es el de DevOps, dentro de ITIL, significa para una organización que ya viene con una herencia muy fuerte, con un enlace muy fuerte de estructura ITSM basada en marco ITIL, ¿cómo puedo yo aprovechar la ventaja del DevOps? No es tanto una transformación, sino el hecho de cómo puedo aprovechar la ventaja del DevOps, integrar formas de pensar DevOps dentro de mi estructura ITIL. Entonces, entendiendo el ciclo de vida de ITIL, vamos a entender esa integración. Primero, el Service Strategy decíamos, alineación de negocio, ese era el objetivo del Service Strategy. No hay ninguna sorpresa aquí. DevOps nos dice, no solamente tienes que integrar tu negocio con tu IT, es que tu IT también tiene que tener objetivos comunes. Dev y Ops tienen que tener objetivos comunes. Y ya, cuando consigo que los objetivos comunes de IT sean comunes a los de negocio, entonces tengo la alineación que ya me venía de ITIL. Ese planteamiento no es nuevo. La gestión de la demanda, un proceso que está dentro de la parte de Service Strategy, lo que nos dice DevOps es muy bien, esa gestión de la demanda, hemos dicho antes, va a ser una demanda cambiante, no va a ser predecible. Luego, la manera de alinear los sistemas con esa demanda cambiante es un ajuste de demanda real mediante construcción de producto en modo ágil, ciclos de feedback cortos para validarlo y una entrega que responda a esa construcción ágil, el aprovisionamiento dinámico que hemos comentado antes. El Service Portfolio, bueno, toda la parte de Service Portfolio y Service Capabilities, las capacidades las debería organizar alrededor de equipos que realmente sean autónomos y crossfuncionales. Y el Service Portfolio manejarlo dentro de nuestro Everything as a Service ya como backlog. ¿Qué es un backlog? El backlog es un concepto dinámico. Es un concepto de priorización por valor, basada en valor, que además es dinámico. No es una foto fija del tiempo que planifico, eso es un backlog. Entonces vamos a tratar el Service Portfolio como un backlog. ¿Por qué? Porque mi demanda ya no me va a permitir tener un portfolio de servicios a desarrollar durante 1 o 2 años. Tengo que adaptarme mucho más rápidamente. Service Design. Bueno, aquí hay una cuestión en la que, bueno, quien más quien menos, el que se haya enfrentado a todas las certificaciones de ITIL, las 4 P's del Service Design son procedentes, tan procedentes que las habilita DevOps. El pensamiento DevOps habilita que toda la parte del people, señores, hemos visto la primera ponencia es Peopleware, la persona en el centro, la tecnología al servicio de la persona. La parte de partners, también lo hemos visto, hay un concepto un poco rebelde disruptivo, hay que entenderlo con pinzas, ese concepto de no SLA. De la misma manera que los paradigmas tecnológicos nos llevan a que la gestión del dato, la rapidez y el volumen de datos que tenemos que manejar nos lleva a evolucionar el modelo SQL al NoSQL, vamos a ver qué ocurre si realmente yo a mis clientes les dejo de maltratar, porque son realmente customer-centric, oiga, y en vez de crear muros en forma de SLA, perimetramos mediante acuerdos win-win. Bueno, sí, vale, probablemente haya parte que deba reflejarse en el SLA para tener unas ciertas normas, pero es que los SLAs son armas, a día de hoy, son armas arrojadizas. Productos. Aquí es donde IT tiene que pensar no en el producto. El pensamiento de ingeniería se da, el pensamiento de diseño real se da ¿cuál es el problema que quiero resolver? Pero hay una pregunta antes que esa. ¿Quién está teniendo ese problema? Y cómo mi solución le ayuda a resolver su problema. No como mi producto molón, le digo, mira, esto te sirve para algo que tú no me has pedido, pero a qué mola. Y la parte de proceso, hemos dicho, sigue siendo, a día de hoy, año 2017, la actividad de IT siguen siendo personas, la actividad del negocio siguen siendo personas. Eso significa que, bueno, es error prone, está sujeto a errores, somos humanos. Por lo tanto, la parte de control no es negociable, los procesos no son negociables. Y procesos que ya fueron descritos en su momento por ITIL. Veremos ahora cómo repensamos los procesos que ya conocíamos anteriormente. Porque en Service Design, entre otros, tenemos nuestro Capacity Plan y nuestro Availability Plan. El Capacity Plan, bueno, da cuenta un poco de temas de capacidad. Yo compro y según voy gastando o si me voy según quedando sin espacio, yo sigo comprando más. Pero es que hay una cosa más. Ahora es una cuestión de Evolution Plan, de obsolescencia. Tenemos que meter la obsolescencia dentro de nuestro ciclo de gestión de la infraestructura. Y esa Obsolescence Plan es el enemigo del si funciona no se toca, porque si no se toca, lo que vamos a hacer es que efectivamente, intentando evitar el peligro de tocar la plataforma,
lo que se va a volver es obsoleta y cada vez es menos responsiva, cada vez es menos adaptable a las necesidades cambiantes del negocio. En la Availability Plan, la tecnología permite ya que nuestra infraestructura funcione prácticamente en 365 días, 24 horas al año. Si esto lo permite la tecnología, ¿qué sentido tiene tener un SLA estricto? Ya sabemos que la disponibilidad no es negociable, se la da por hecha. La arquitectura de los servicios. Bueno, DevOps hace un uso muy fuerte de conceptos tipo microservicio, Infrastructure as Code, Platform as Service. Esto es lo que en tiempo de Service Design tenemos que pensar cómo va a ser nuestra arquitectura tecnológica. Si pensamos en microservicio, estaremos pensando en componentes fácilmente diseñables, fácilmente integrables, fácilmente reemplazables, fácilmente modificables. Eso se traducirá en time to market. Si además tengo la flexibilidad del Infrastructure as Code and Platform as Service, consigo que la operación responda a los despliegues a la misma velocidad que el desarrollo me está creando o modificando el aplicativo. Y luego está, dentro del Service Design está también el diseño de la organización. Aquí, la propuesta de DevOps es tener una línea de desacople entre una parte que se dedica a toda la evolución de la plataforma y una parte que se dedica a toda la evolución de los aplicativos de negocio. Pasando al Service Transition, viejos conocidos como el Change Management, el Config Management, la parte de Release y entrega, la parte de Testing y la parte de Knowledge Management. Aquí la cuestión está en que el pensamiento sistémico del DevOps tiene que estar presente en mi Change Management. Y TIL nunca planteó que el análisis y evaluación de impacto de un cambio fuera una optimización parcial. Tenemos que pensar en cómo ese cambio afecta no solo a la mejora que yo quiero implementar, sino a todo el sistema en el que está involucrado e incluso a otras unidades de negocio que en teoría no tendrían nada que ver. El Config Management, dado que ahora es Everything as Code, la CMDB se repiensa en el sentido de ahora tanto software como infraestructura va a ser código. Todos los CIs se manejan mediante control de versiones. Para la parte de entrega vamos a hacer uso de los principios de Continuous Integration y Continuous Deployment para crear flujo. Eso cuando lo automatizamos es cuando estamos maximizando ese flujo. Solo cuando tengo controlado el conocimiento del proceso y cómo se comporta la organización puedo hacer uso ya de las herramientas. El error es hacer la casa por el tejado. Meto una herramienta en el que alguien la instala, empieza a utilizarla y los que están en un lado y los que están en el otro, ¿y esto para qué sirve? Se rompe el flujo. Y tal parte de Knowledge Management, claro, para que no se rompa ese flujo, los equipos tienen que tener una mentalidad de continuous learning. Ese continuous learning lo que nos dice es aprendemos del sistema, aprendemos de la herramienta y lo compartimos con el resto de la organización. Es toda la parte de creación de comunidades de conocimiento. Por lo tanto, mediante el continuous learning y las comunidades de conocimiento habilitamos el proceso de Knowledge Management de ITIL. En el Service Operation, los viejos rockeros del Incident Management, del Request Fulfillment, vale, la parte del Incident Management. Claro, las organizaciones que piensan tanto en cómo resolver incidencias acaban teniendo incidencias. Porque ¿cuál es el objetivo de ITIL del Incident Management? Aunque parezca mentira, el objetivo de este proceso no es la resolución de la incidencia. Esto va más aquí. Es la restauración del servicio lo más rápidamente posible y, a ser posible, con total transparencia para el cliente. Esto es self-healing. Si mis sistemas están diseñados con estas capacidades, son capaces de detectar la incidencia, recuperarse a ella, no la resuelve, pero tiene mecanismos de recuperación para que el servicio no se haya, no haya disrupciones en el servicio. Conseguimos el no SLA. Con la parte de la petición Request Fulfillment, habilitamos sistemas de self-service, sobre todo en todas las peticiones que tienen lugar desde dentro de la organización hacia operaciones, aprovisionamiento dinámico, mediante self-service e incluso un paso más allá, mediante APIs en el Continuous Integration y el Continuous Deployment, por respecto a la infraestructura. El tema de las peticiones de usuario es igual que el tema del Service Desk. Eso ya requiere un mayor repensado. Sí, el single point of contact, ¿cómo trata DevOps? Es una cosa que no está muy resuelta. Pero claro, si tengo diversas células, ¿cuál es ahora el single point of contact? Uno por célula. Para la parte de Problem Management del DevOps, que se alimenta de Lean, Lean nos propone Kaizen como forma de mejorar y de resolver problemas. Y de hecho Kaizen hace uso de una forma estructurada de problemas como es de Mike, pero sobre todo, lo más importante, la resolución de un problema en términos
de ITIL, de un Problem Management de ITIL, es un trabajo colaborativo. Lleva tiempo y necesita recursos. No es una cosa que piense uno, porque entonces ya no estaríamos aplicando el principio de pensamiento sistémico. Y esto nos lleva, para acabar con este primer modo, al tema del Continuous Service Improvement. Básicamente, el proceso de mejora de 7 pasos, que luego en la versión 2011 se tradujo en y crea un registro de mejora continua para que efectivamente tengas una trazabilidad de lo que has ido planteando y de cómo ha ido evolucionando. Entonces, DevOps me habilita esto y es más, y me crea flujo de actividad. Bueno, mediante el concepto también lo hemos visto antes con Xavi, el hecho de crear un improvement backlog. De crear un backlog, ¿por qué? Porque esas mejoras también van a ser priorizadas por valor. Lo que hoy a lo mejor nos parece una mejora prioritaria, dentro de 2 semanas, en el siguiente ciclo de ciclos, puede no ser así. Habilitamos, por tanto, el registro de mejora continua mediante un backlog que además lo hacemos visual. Hacemos un improvement board. Que eso sea visual. Ya hemos visto aquí, mis compañeros ya han expresado las ventajas y la necesidad que nos aporta la gestión visual. Que el CSI Register ya no sea un Excel en el portátil del Service Manager. Bueno, nada de lo que yo he comentado aquí para cerrar este modo 1, ITIL, no se establecía, por ejemplo, que el CSI Register fuese una Excel. DevOps nos da más potencia a la hora de seguir habilitando procesos de ITIL. Pero vamos ahora al otro modo, modo 2. Cuando realmente la organización es mucho más pequeña, mucho más reciente, ha nacido con una mentalidad más ágil, ¿cómo puedo yo utilizar la potencia de toda la parte de gestión de servicio, y tiene en concreto, dentro de una estructura que se ha creado ya con mentalidad ágil? Bueno, pues lo que nos propone DASA en este caso es toda la parte de estrategia, es una parte común, porque tenga 1 o 10 células a DevOps, esas 10 células siguen teniendo que estar alineadas entre sí y alineadas con el negocio. Por lo tanto, la parte de Service Strategy sigue siendo colegiada entre todas las células. El resto de fases del ciclo del servicio se ejecutan dentro de cada célula. ¿Significa que cada una la pueda hacer de manera distinta? No ahí lo que estaríamos consiguiendo es una ineficiencia en el uso de los recursos. Cada uno utiliza sus procesos, sus herramientas, podría funcionar, pero ahí estamos generando un poco una torre de Babel. Lo suyo realmente es tener estructuras de gobierno y sobre todo comunidades de compartición de conocimiento, de manera que, dado un landscape inicial de procesos, cada una de las células vaya viendo cómo es la mejor manera de optimizarlo y compartirla con los demás, y se van poniendo en relación, en comunidad, el mejor uso de esos procesos, porque lo sigo necesitando. Porque sigo necesitando change management, lo único que ahora dentro de la estructura de esa célula va a ser un proceso mucho más ágil, va a ser un proceso mucho más rápido. Dentro de la célula, pues hombre, no se me ocurriría implementar un CAP. Si yo tengo 10, somos 10, 12, 15 compañeros, entre esos 10, 12, 15 compañeros no voy a implementar un CAP, voy a intentar conseguir que el proceso fluya mucho más rápido. Elimino la burocracia y además intento después automatizar el proceso lo máximo posible. Cuando orquesto toda la parte de desarrollo hasta la producción, lo que hago es alimentar el proceso de change management dentro del orquestador, de manera automática, para tener registro, trazabilidad y control. El modo 3, el tercer modo, bueno, tiene que ver un poco con el planteamiento bimodal de Gartner. Ya no es que tenga una organización muy itílica o una organización muy DevOps, sino que realmente el planteamiento de Gartner es, en tu organización, sobre todo si es grande, al final vas a tener 2 velocidades. Una velocidad más, entre comillas, más tradicional, donde tendré, bueno, voy a intentar, es el legado, ¿no?, donde voy a intentar seguir aplicando mis técnicas de predictibilidad, mis técnicas de estabilidad tradicionales, incluso los waterfalls, pero como hemos visto aquí, la innovación ya no es negociable, ya no es renunciable. Voy a tener que habilitar un espacio y una velocidad de innovación dentro de la organización. Cuando yo tengo esto, entre un mundo y en el otro, yo puedo crear un conector DevOps que en lo que va a ser realmente es un modelo de relación. Aquí es solamente un ejemplo, donde la parte que es modo 2 es la parte de desarrollo, está siendo Agile, y la parte que es modo 1 es la parte de operaciones, que es ITIL, que por cierto ese es el escenario original donde el señor Patrick Debois, que fue donde se originó todo el movimiento DevOps, este era el problema que tenía. Señores, equipos entregando con una determinada cadencia y con ciclos cortos, y plataforma que no era capaz de asimilar esa entrega y les mandaban a la siguiente ventana de cambio 6 meses después.
¿Por qué? Porque aparecía el famoso muro de la confusión entre los dos. No quiero saber qué me estás entregando, mis objetivos no son los tuyos, a mí me vienen por la estabilidad y encima dudo bastante de la calidad con la que me estás entregando el código, que luego soy yo el que lo tiene que sufrir. DevOps lo que nos establece es un modelo de relación en el que vamos a intentar que la comunicación y la colaboración de los equipos que piensen como un todo. Si unos están ahí y otros están acá, pero que piensen como un todo, que se hablen y piensen en el flujo como un todo, basado en la comunicación. Cuando yo he creado ese flujo, es entonces cuando puedo ponerme a automatizar, solo en ese momento. Las optimizaciones parciales hemos dicho que tienen poca potencia e incluso es posible que estropeemos cosas. Automatizamos extremo a extremo, es ahí donde el orquestador, donde los Gits, donde los Jenkins, donde todas las herramientas que nos habilitan el Continuous Integration, el Continuous Deployment, va a tener valor. Y sin renunciar a la parte de control y proceso. Pero esto, al final, todo esto que yo he contado, vale muy bien, esto hay que aterrizarlo un poquito más. Son ideas, son enfoques, pero hay que aterrizarlo un poquito más. Y al final nos vamos a encontrar en este proceso de integración o en este proceso de coexistencia del DevOps y del ITSM con ciertas trampas y con ciertas, bueno, mis conceptos que vienen, bueno, primero, los teóricos del ITIL, aquellos que nos dicen, no, cuidado, estabilidad y control, esta gente que innova y que me entrega tan rápidamente y que me rompe cosas, pero claro, tenemos por otro lado a los super teóricos de la DevOps y de la Agile. Aquí no me estoy refiriendo a la gente que cuando quiere implementar agilidad dice, no, agilidad es esto y no es otra cosa. Aquí lo que me estoy refiriendo es que la agilidad, y esto lo hemos visto en la ponencia anterior, no es para todo el mundo, ni para todas las organizaciones, ni es aplicable en todos los momentos. Entonces, aquí al final, ¿a quién hago caso? ¿A un extremo o al otro extremo? Nuestro consejo es que hagamos caso a los que saben. Y los que saben son aquellos que realmente son pragmáticos, se dedican a gestionar el arte de lo posible. Esto exige un entendimiento de cada organización. No hay un libro que diga así se implementa DevOps. Ni siquiera lo había para ITIL. No había libros que dijeran así se implementa ITIL. Cada casa tiene una realidad y la practicidad consiste en, bueno, vamos a ver qué es posible en mi organización, en cada parte, en cada momento. Claro, la reflexión que también hacemos desde Tecnofor es una cuestión en la que lo que realmente nos está pareciendo un poco triste es el hecho de que la huida hacia adelante, de que las organizaciones quieran irse al Agile o al DevOps por no haber sabido interiorizar los principios que nos habrían dado beneficios en estructuras o en formas de gobierno, en formas de gestión más tradicionales tipo ITIL. De aquí la observación, esto es una observación directa. Quien no ha sabido entender e interiorizar y defender los valores que sustentan ITIL o PMP, tampoco va a entender estos, que son todavía mucho más exigentes. De ahí aparecen toda la parte de cambio cultural. La metodología se puede aprender, las herramientas se pueden aprender, pero cambiar la forma de ser, cambiar la forma en la cual vemos las cosas, eso es lo complicado, ¿no? Un ejemplo de que realmente la integración no solamente es posible, sino que este se hable, la tenemos en Atlassian. Estos señores no son sospechosos de crear herramientas viejunas. Estos señores hacen herramientas que tienen mucha popularidad en los terrenos de la agilidad. Pero fijaros que su portfolio es una propuesta de integración, es una propuesta integradora. Tenemos una parte para el control del servicio, para la gestión del servicio. Tenemos nuestra CMDB, tenemos nuestro Service Desk, incluso Jira nos permite gestionar un incidente. Y luego tenemos todas las herramientas que nos habilitan flujo, que son más puramente DevOps. Esto es una prueba de que efectivamente estas integraciones son posibles, son deseables, teniendo en cuenta que la herramienta es un vehículo. Conclusiones. Entonces, ¿a dónde llegamos? Primero, hemos visto que efectivamente, si la tendencia del negocio es la del Everything as a Service, seguimos necesitando Service Management. Si la tendencia tecnológica es Everything as a Code y los entornos de demanda son cambiantes exponencialmente, no vamos a poder renunciar a DevOps. Luego, por lo tanto, resulta que sí, debemos integrar. Y luego podemos integrarlo porque hemos visto que comparten principios y valores. Luego hemos visto que tenemos tres posibles opciones y al final, pragmatismo. Vamos a ir partido a partido mediante una secuencia iterativa incremental de lo que puede ser la integración hacia uno de los tres modelos que hemos visto. En lugar de presentar, este es el modelo que vamos a implantar y dentro de 6 meses está implementado a cascoporro. Quien más, quien menos lo habrá vivido y ahí se generan las famosas resistencias al cambio. Para acabar, ¿y qué aplicamos mañana directamente? Bueno, primero, la estructura organizativa hay que revisarla. Vamos a ver si la transformamos o no.
pero hay que revisarla. Aquí es donde aparece esa parte potente de elige bien tus pilotos de implementación. Sin olvidar que vas a tener que vivir, sobre todo en las organizaciones grandes, con una estructura bimodal. Nadie, en una empresa de 6.000, de 10.000, de 30.000 personas, no va a ser agile porque un proyecto de implantación diga que dentro de 6 meses somos todos agile. Va a haber bimodalidad. Y en cualquier caso, lo que se va a ver afectado es la cultura, que es lo que tengo que gestionar. Con respecto a la parte de procesos y herramientas y TSM, hemos visto que la necesidad de control sigue siendo necesaria en DevOps. Solamente que DevOps nos dice, vamos a ser inteligentes, vamos a utilizar las capacidades de automatización que me da la tecnología y vamos a ser seres humanos inteligentes a la hora de aprender en ciclos cortos, automatizo poco a poco, voy aprendiendo y voy compartiendo con el resto de la organización. Y ahora es en su contrario, toda la parte de herramientas DevOps con cabeza, si yo no he interiorizado los principios DevOps, quiero Jenkins, ¿quién lo va a usar? No, es que eso es desarrollo, cuidado. Esas herramientas tienen mucha potencia y están introduciendo un flujo de trabajo que si alguien optimiza una cosa puede romper al siguiente. O el anterior, que no se ha enterado de cómo lo vas a usar, no te va a entregar lo que tú necesitas, la materia prima que tú necesitas, en la forma que la necesita la nueva herramienta. Por lo tanto, las herramientas son un medio para crear flujo. Primero tienes que pensar tu flujo y por pensar tu flujo vas a tener que ver los impedimentos culturales que te hacen crecer, que te hacen crear ese flujo. Bueno, tenemos una pregunta pendiente. ¿Realmente los elementos funcionales del lado A son integrables con el lado B? ¿Realmente podríamos pensar que esto puede funcionar de una manera conjunta? Hemos comentado, sí. Cuando los juntamos al servicio de un fin que es mayor que sí mismos, es cuando dan lo mejor de sí mismos. Pero para eso necesitamos valores y principios. Si realmente luego cada uno defiende su propia banderita, no vamos a tener una selección nacional como equipo. Y esto es todo.